¿Qué tal, amigos? Hay una historia en la Biblia muy impactante que se relata en el libro de los Hechos cuando la iglesia recién inicia. Es la historia de un señor que era cojo de nacimiento, una persona que tenía una discapacidad que no le permitía caminar y que la Biblia nos relata que se encontraba en la puerta del templo solicitando limosnas. Aparentemente lo único que este hombre podría hacer en su vida, mendigar por la solidaridad de la gente que por allí pasaba. La Biblia cuenta que Pedro y Juan entran al templo y lo ven y no tienen dinero para ofrecerle, pero oran por este hombre y este hombre se sana, es decir, se pone de pie y comienza a caminar. La Biblia cuenta en el capítulo 3 de Hechos que este hombre empieza a saltar y a alabar a Dios y se pega a los apóstoles y que se arma un gran alboroto porque la gente conocía a este hombre, sabía que este hombre era cojo de nacimiento y ahora lo veían saltar y lo veían caminar y lo veían alabar a Dios y se sorprendían. Bueno, esto generó problemas para los apóstoles porque fueron puestos presos por estar predicando acerca de Jesucristo y por el milagro que habían hecho. Pero la historia da un detalle impresionante ya en el capítulo 4, en el versículo 22, que dice que este hombre tenía 40 años de edad, o que tenía más de 40 años de edad. Estamos hablando de una persona adulta, de una persona grande, que ha pasado toda su vida mendigando y dependiendo de la solidaridad de los demás para poder subsistir. Y llegan Pedro y Juan, los apóstoles, y lo sanan operando un milagro a través del poder de Jesucristo. Pero hay un detalle que se nos escapa a veces y que tenemos que prestar atención. Si este hombre tenía más de 40 años, significa que este hombre le llevaba más de 7 años a Jesucristo en edad. Jesucristo murió con 33 y algo más, y este hombre tenía algo más de 40. Y si este hombre ha estado toda la vida, como podemos especular que estuvo toda su vida en el templo, requiriendo limosnas de la gente, podemos pensar que en aquella ocasión en que Jesús tenía 12 años y se pierde en el templo, o sea, no es que se pierde, sino que los padres se vuelven a Galilea y no se enteraron de que Jesús se había quedado en Jerusalén, que no estaba con el resto de los familiares. Podemos especular que este hombre ya tendría unos 20 años y posiblemente ya estuviese allí mendigando. Pero luego, cuando el tiempo pasa, Jesús tiene 30, comienza su ministerio, este hombre seguramente estaba en el templo. Y Jesucristo ya pasó por el templo de Jerusalén unas cuantas veces durante sus 3 años de ministerio. Ustedes recordarán cuando Jesús entra al templo, tira las mesas, etc. Hay varios episodios de los evangelios donde nos muestran a Jesús yendo al templo. Y salvo que justo de casualidad ese día el cojo no haya ido al templo a mendigar, se haya quedado en su casa, lo cual dudo, es muy probable que Jesucristo se haya cruzado con este hombre en cada ocasión en que Jesús entraba al templo en Jerusalén cada año cuando viajaba a la capital de su país. Entonces es impactante darnos cuenta de que este hombre podría haber recibido el milagro mucho tiempo antes si Jesús lo hubiese sanado. Pero me llama la atención que este Jesús que sanaba a tanta gente, es muy probable, repito, estoy especulando, pero con bastante base, es muy probable que Jesús haya pasado por el templo tantas veces, lo haya visto y lo haya, entre comillas, ignorado. Es que si Jesús sanaba a este hombre mientras Jesús estuvo en la tierra y en todas las ocasiones en las que entraba al templo, hubiese sido un milagro más de tantos otros. Ustedes saben que en la Biblia Jesucristo hizo muchísimos milagros, pero se registraron unos pocos, los más impactantes: cuando resucita a Lázaro, cuando sana a un leproso, cuando sana a un ciego de nacimiento, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, cuando despierta a la hija de Jairo, el siervo del centurión. Es decir, los milagros de Jesús que quedaron registrados porque impactaron fueron pocos, pero la Biblia dice que él sanaba a todo el mundo, que hacía milagros todo el tiempo. Es decir, hay un montón de gente que recibió muchos otros milagros y no los conocemos, no sabemos quiénes son, no impactaron más que en sus propias vidas, pero hay milagros que impactan mucho más. Que cuando Jesucristo hace un milagro como el de Lázaro, impacta a un montón de gente que hay a su alrededor que empiezan a creer en Jesús. Cuando los discípulos, cuando los apóstoles hacen este milagro con el cojo, 5.000 personas creyeron enseguida en el mensaje. Es decir, es una eficiencia bárbara hacer un milagro e impactar a miles de personas. Pero si Jesús hubiese levantado este cojo de su cojera en alguno de los momentos en los cuales Jesús visitaba el templo en Jerusalén, muy probablemente ese milagro no hubiera impactado a más nadie que solamente al propio hombre, ¿verdad? Pero por alguna razón Jesús no lo miró, no lo sanó, no atendió su necesidad antes. Y había un tiempo especial, había un momento esperado por Dios para que este hombre recibiera su sanidad. Y ese fue el momento en el que los apóstoles, ese día después de Pentecostés, entraron en el templo y lo sanaron. Y dice que este hombre se alegró por haber recibido ese milagro, y que saltaba y que alababa a Dios y que estaba gozoso contándole a todo el mundo que ahora podía caminar, porque Dios lo había sanado por el poder de Jesucristo a través de los apóstoles. Esta historia me impacta porque muchas veces nosotros también pasamos por nuestra vida situaciones difíciles, problemas, y nos preguntamos: ¿para cuándo Dios va a venir tu milagro? ¿Para cuándo vas a obrar a nuestras vidas? Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo oro todos los días, leo la palabra,
formo parte de una congregación, busco a Dios y sin embargo pareciera que Dios me está ignorando, no está atendiendo a mi súplica, no está respondiendo a mis oraciones, ¿acaso no ve cuál es mi situación? Pero yo luego de conocer esta historia estoy seguro de que Dios tiene un tiempo especial y exacto para cada uno de nosotros, para obrar el milagro en tu vida, pero que no solamente quede como un milagro para que vos te beneficies, sino que sea un milagro que te beneficie a ti y que impacte a muchos a tu alrededor y que todos puedan conocer qué grande es nuestro Dios, porque en definitiva no somos seguidores de Jesucristo para beneficio propio, somos seguidores de Jesucristo para que Jesucristo pueda ser comunicado a todo el mundo, somos seguidores del Señor para que todos puedan conocer a Dios a través de lo que Dios hace en nosotros. Entonces seguramente los tiempos de Dios contemplan no solamente una solución para nuestros problemas, sino también una forma en que Él se glorifique para que muchas personas sean beneficiadas con lo que Dios hace con nosotros. Entonces quiero animarte con esta historia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3 y 4, para que puedas tener la fe que tenía este hombre cojo, que supo esperar el tiempo que había que esperar para recibir el milagro y cuando lo recibe se alegra y alaba a Dios. No se resiente pensando, podía haber sido antes, cómo se demoró, 40 años de mi vida perdí acá, podía haber tenido muchas razones para estar resentido en contra de Dios. Sin embargo, se alegró, saltaba y bailaba y danzaba en la presencia del Señor porque estaba contento por lo que había recibido. Quizás has estado mucho tiempo esperando la respuesta de Dios. Quizás años estancado, como este buen hombre que estaba estancado, no podía hacer más nada que mendigar en la puerta del templo. Quizás años esperando el obrar de Dios en tu vida. Pero quiero animarte a que confíes en que hay un tiempo especial, hay un tiempo específico, destinado por Dios, marcado por Dios, en el que vas a recibir el milagro que estás esperando, en el que la mano de Dios se va a mover sobre tu vida y todo el mundo va a notar que Dios es grande por lo que Dios ha hecho en ti. Así que te animo con esta historia de este hombre a que esperes el milagro de Dios. La fe es morirnos creyendo, no dejar de creer nunca. Si en algún momento abandonamos la fe y hemos dejado de creer, bueno, entonces eso no era fe. Fe es mantenerme firme mientras espero. Que el Señor te bendiga con esta historia y que te dé ánimo y que fortalezca tu fe y que puedas caminar a partir de ahora con esa seguridad. Dios te está mirando, Dios no te ha ignorado, Dios conoce tu situación y en el momento preciso, en el momento adecuado, va a actuar en tu vida. Como dice el Salmo, en tus manos están mis tiempos. Que Dios te bendiga.